iniciaremos nuestra escuela dominical de este domingo 12 de abril de este año tan difícil que estamos viviendo. Vamos a dar gracias al Señor por su bondad y su misericordia y permitirnos llegar a su hogar con esta escuela dominical, con esta lección de la escuela dominical. El título de la lección de hoy es Vida Eterna. Está en la sesión 6 de su libro. Vamos a orar. Amado y eterno Padre, te damos gracias por este momento en que podemos reunirnos alrededor de tu palabra y en tu presencia santa. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, para darte gracias por todos los beneficios recibidos hasta hoy, por el cuidado que has tenido en nuestras vidas en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, amado Padre. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor y tu protección. Gracias por cada familia que estará viendo este programa. En Cristo Jesús oramos. Amén. En un minuto iniciamos, hermanos. Bienvenido a nuestra escuela dominical de hoy domingo entonces. Y hoy vamos a tener en mente lo siguiente. Viviremos para siempre en la presencia de Dios. Y la sesión 6 tiene como título Vida Eterna. El pasaje bíblico está ubicado en Apocalipsis 21 del 1 al 8 y el capítulo 22 del 1 al 5. Vida eterna es un concepto que nosotros tenemos en mente siempre los hijos de Dios. Y hoy vamos a aprender algunas cosas sobre ella, cómo explicarla, qué es y cómo la explica Apocalipsis. Una pregunta, ¿cómo definiría la vida eterna? Si alguien le preguntara en este momento, ¿cómo la definiría? ¿Cómo definirías tú la vida eterna? Es una pregunta que puede surgir y tenemos que estar al tanto de ello para dar una respuesta adecuada. Entonces vamos a lo siguiente que yo voy a leer aquí. Ustedes pueden tener buscar otros lugares, pero dice, vida eterna, en las Escrituras se presenta comúnmente en contraste con la muerte. Miren qué importante. En las Escrituras se presenta comúnmente en contraste con la muerte. Para gozar de la vida eterna vamos a morir primero. La vida eterna ha sido revelada en el Señor Jesucristo. Ese es lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 5:20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en 1 Juan 5:11:2 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es importante esta última frase. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es concluyente. Así es la palabra de Dios declara. Y está escrito en la palabra de Dios. Ahora el apóstol Pablo presenta la vida eterna más en su aspecto de esperanza puesta delante del cristiano, que sin embargo tiene un efecto moral en el aquí y el ahora. Si nosotros vamos a Tito, capítulo 1 y el versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y en el versículo 7 del capítulo 3 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así la presenta Pablo y es una esperanza para nosotros, indudablemente, el futuro nuestro. De ello se puede ver que para el cristiano la vida eterna se relaciona en su plenitud con la gloria de Dios, cuando el cuerpo presente, que forma parte de la vieja creación, será transformado y habrá una total conformación a semejanza del de Cristo, en cumplimiento de los propósitos de Dios. Esto también está explicado en la palabra de Dios. En este tiempo de espera en el que vivimos hoy, el propósito de Dios es que el cristiano, en quien mora el Espíritu Santo, desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenga conocimiento consciente de que
tiene la vida eterna. Primera de Juan 5:13. Conocimiento consciente de que tiene la vida eterna. 5:13 dice, Primera de Juan 5:13, vamos allá, dice lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, en este tiempo de espera, el propósito de Dios es que el cristiano en quien mora el Espíritu Santo sepa, tenga conocimiento consciente, claro, preciso de que la vida eterna, de que tiene la vida eterna. Una vida totalmente distinta de la vida en la carne, relacionada, esta vida eterna relacionada con el Señor resucitado y exaltado. Ahí hay 3 citas que ustedes pueden anotar. Bien, entonces, esta es una realidad, la palabra de Dios lo dice, una realidad. Dios no es religión, Dios es vida, y vida en abundancia. Esta es la realidad. Y es una dádiva, bendita dádiva. Cuando Pablo le dice a los romanos en 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo presenta Pablo a los romanos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quien acepta a Cristo Jesús tiene esa dádiva de la vida eterna. Ahora, muchas cosas hace la gente y este mundo para alargar la vida, porque no quiere morir, no quiere morir. Pero la palabra de Dios está muy clara cuando dice, ¿quién de vosotros añadirá un codo a su estatura? O lo que es lo mismo, ¿quién añadirá años de vida a su vida? Y el hombre ha inventado esto, hacer ejercicio. Y bueno, para que la vida sea larga, pero Dios tiene planificado cuándo y cuándo no muere una persona. Y el ejercicio es bueno para el estado físico, para sentirse bien, pero hay que ser constante. Un día sí, un día no, o un día sí, 3 días no, no vale la pena hacer eso. Igual que la vida cristiana, que la vida cristiana es constante en comunión con Cristo, a través de la oración, en comunión con Dios, a través de la oración, todos los días y a cada instante. Un día sí, un día no, o una semana sí, y después 2 o 3 semanas, no nos sirve la vida cristiana tampoco. Así como los ejercicios discontinuos tampoco sirven. Las vitaminas, muchas vitaminas, se toman muchas vitaminas, hay cantidad de vitaminas que también la gente toma para fortalecer este cuerpo natural. Y las investigaciones científicas que también han dado resultados, pero nunca para prolongar la vida, nunca. La vida está limitada por muchas cosas. Y las células madres que sí han jugado un papel preponderante y hoy en esta pandemia también están jugando. Bien, hermano, entonces tenemos que tener presente que viviremos, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, viviremos para siempre en la presencia de Dios. Para allá vamos, en nuestro futuro, en nuestra esperanza. Una pregunta, otra, la segunda. ¿Cómo explicaría usted la vida eterna? Si alguien le preguntara, si alguien le dijera, oye, explícame la vida eterna, ¿cómo se la explicaría a usted? ¿Qué le diría? Usted ahí trate de contestarse ahí con quienes está en este momento. Pero yo voy a ir a la palabra de Dios, que es la primera parte de la lección. Mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis 21 del 1 al 5. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya ahí está explicado qué es lo que es la vida eterna. En un cielo nuevo y en una tierra nueva. Qué maravilloso. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí que el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cómo explicaríamos la vida eterna? Bueno, así, vi un cielo nuevo, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No el que estamos viendo ahora, dañado ostensiblemente por la actividad del hombre, muchas veces irresponsable, contaminación. Nada de eso habrá, porque esta tierra y este cielo van a pasar, todo va a ser nuevo, todo va a ser nuevo. Y Dios enjugará toda lágrima, no habrá llanto, no habrá dolor, habrán ojos nuevos. Comentario. Mire aquí. En el libro Dios salva a pecadores de Oscar Arocha dice, no es que seremos adoptados a una nueva y perfecta creación, sino más bien que para alcanzar la máxima libertad, toda la creación será adaptada a la libertad de la gloria del cuerpo glorificado de los hijos de Dios. En otras palabras, no solamente seremos libres de todo pecado, dolor y tristeza, como lo dice el versículo 4 del pasaje que leímos en Apocalipsis 21, sino que recibiremos nuestros ojos perfectos y toda la creación será adaptada para el máximo deleite de nuestra vida. Así será en cada detalle, con todas las cosas y todo el tiempo. Todo será nuevo. Y en este otro libro que saqué, las doctrinas que creen los bautistas, de Roy Edgemont, dice, cuando el cristiano muere, él resiste la experiencia, pues le es dolorosa y el mundo más allá es desconocido. El vientre de este mundo es confortable y es el único que él conoce. No obstante, cuando pasa por medio del vientre de la muerte, él nace en un mundo nuevo que es más grande que la vida terrenal. Como la vida terrenal ha probado ser más grande que la vida en el vientre de la madre, lógicamente 9 meses en la madre y muchos años en esta tierra. La vida eterna con el Maestro, con su ausencia de pecado y dolor, con amor y gozo, y 1000 otras experiencias enriquecen su existencia. Todo será nuevo, indudablemente. No olvidemos, hermanos, que viviremos para siempre en la presencia de Dios. La enseñanza del pasaje que leímos de Apocalipsis 21 del 1 al 5. Los versículos del 1 al 5 resaltan 3 características de cómo será nuestra condición eterna. Primero, lo describe como un estado distinto a todo lo que conocemos o imaginamos. Cuando Jesús, con poder y gloria, toda la creación será transformada. Ya Isaías lo decía, muchos años antes de Cristo. Decía, porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Eso está en Isaías 66, 22. Ya lo había dicho Isaías. En segundo lugar, la vida eterna será un estado perfecto, que no se desgasta ni tiene fin. La razón por que las cosas envejecen y mueren es por el pecado que entró al mundo por medio de Adán. Pablo se lo dice así a los Romanos 5, 12. Les dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay forma de agregar años a la vida, hermano. Dios esto está programado hasta cuando lleguemos. Tercero, nuestra vida eterna será un lugar donde no habrá más peligros, problemas o pesar, tal como lo expresó en Apocalipsis 21:4 que leímos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a una segunda pregunta. Esta es solamente para quienes en la vida eterna. ¿Quiénes tendrán la vida eterna? ¿Se ha preguntado eso usted? Mire, la palabra de Dios la explica clarito. Vamos a ir allá a la segunda parte. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 21, 6, 8? Vayan buscando ahí, miren lo que dice. Y me dijo, hecho está.
yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, tengamos claro eso, sed, el que tuviere deseo, intención, anhelo, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, el que ganare batallas, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esos son los que entran en la vida eterna. Pero, dice después Juan, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes entrarán en la vida eterna? Ahí está explicado en la palabra de Dios. Entrarán los que tienen sed de Cristo, sed de las cosas de Dios, y los que vencieren el pecado. Quienes terminen su vida sumidos en el pecado no entrarán a la vida eterna. Así declara en la Biblia, hermano. La vida eterna es para los que se arrepienten. Yo he pecado, lo reconoce delante de Dios. Como tú me amas, Dios mío, yo acepto a Cristo como mi Salvador, perdona mis pecados. Le recibe a Cristo, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Miren lo que dice en 1 Corintios 6, 9, 11. Esto es bien claro. Es bien claro y fuerte aquí, como lo dice en 1 Corintios 6, 9, 12. Lo dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tendrán acceso a la vida eterna. Pero ¿qué dice el versículo 11? Y esto era y algunos de los que estaban ahí. Algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo pecador que se arrepienta, que pida perdón por sus pecados y acepte a Cristo como Salvador y a Dios como su Padre eterno, tiene la posibilidad de entrar al reino de Dios, a la vida eterna, a pesar de haber sido alguno de los que dice en el versículo 9 y 10. Tiene posibilidad porque se ha arrepentido. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando una persona deja su rumbo anterior y toma uno nuevo. Cuando una persona se arrepiente, cambia su mentalidad. El arrepentimiento para vida eterna puede ser definido de una manera mucho más completa como aquella gracia divina, donde el pecador, convencido verdaderamente que ha pecado, abrazando la misericordia de Dios y despreciando su pecado, se aparta y se dirige a Dios. Ese es arrepentimiento. Ir hacia un lado y volverse a 180 grados del mal camino y volverse al buen camino delante de Dios. Todos los que se arrepienten, a pesar de haber sido pecadores, tienen acceso a la vida eterna. Viviremos para siempre en la presencia de Dios. No olvidemos eso, hermano. La enseñanza de este pasaje, este segundo pasaje, nos dice quiénes, para quiénes es la vida eterna. Y primero dice Jesucristo es la fuente de agua para vida eterna. Leamos en Juan 4, 10 y 13 y 14 el pasaje donde habla de la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Si tú tomas de esa agua tendrás sed, pero de la agua que yo te doy no tendrás sed jamás, que fue lo que impresionó a la mujer, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer ahí. En segundo lugar, no todas las personas disfrutarán de la vida eterna en la presencia de Dios, de acuerdo con el versículo 7. Las herencias dichosas del cielo están reservadas para el que venciere. Leamos en Apocalipsis 3, en Apocalipsis 3.1. Ahí para ellos está reservado. Ya lo dice aquí en Apocalipsis 3.1, dice:
3:21, perdón, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Palabras de Jesús, palabras de Cristo. En tercer lugar, no tendrán cabida en la vida eterna quienes terminan su vida sumidos en el pecado, algunos de los cuales están descritos en el versículo 8 que leí de 1 Corintios. Si el ser humano termina su vida sumido en el pecado, no tiene vida eterna. Lamentablemente la palabra de Dios así lo dice. La vida eterna está reservada solo para aquellos que hoy vivan una vida libre de pecado. Y entonces lea 1 Corintios 6:11, que ahí lo explica. Vamos a otra pregunta, la última, para la tercera parte. ¿Cómo se imagina usted la vida eterna? ¿La ha pensado? ¿Cómo se imagina? ¿Cómo será? ¿Qué habrá? Es una pregunta, ¿verdad?, intensa, una pregunta que nos lleva a la imaginación. ¿Cómo imagina usted la vida eterna? Pero la palabra de Dios es clara, mire. Vamos a la tercera parte. ¿Qué dice la Biblia? En Apocalipsis 22:1-5. Después me mostró un río. Allá está viendo algunos aspectos de la ciudad, de donde estaremos. Dios me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, sin contaminación, lógicamente, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así es, hermano, la vida futura, el futuro eterno para los hijos de Dios. Hay un comentario aquí que quiero leerles. En el capítulo 22 ya estamos llegando al final de Apocalipsis y de la Biblia, y vemos algunos detalles de la Nueva Jerusalén que explica Juan, la vuelta, el regreso de Cristo y algunas advertencias y promesas finales. Pero aquí veamos una. El pasaje habla sobre el río de agua viva que fluía del trono de Dios y del Cordero. Cuando leemos Apocalipsis 22:1, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Sus aguas producen vida donde quiera que van y representan la vida eterna que solo Dios puede dar. De ambos lados del río que fluye en medio de la calle se encontrará el árbol de la vida que da 12 cosechas dando fruto todos los meses, lo que parece indicar que el ciclo de vida continuará con sus meses y años, pero la naturaleza será mucho más fructífera, lógicamente. Ahí veremos lo que aquí no podemos ver a veces por la contaminación. En tercer lugar, una vez más, aparecen naciones, dice, en el reino eterno, indicando que no todos van a vivir dentro de la Nueva Jerusalén, que será el tabernáculo de adoración, y las naciones adorarán hacia ese tabernáculo. Tomado esto del folleto Escatología 2 del pastor John Hatton, que vimos en el Instituto Bíblico de nuestra iglesia. Viviremos para siempre en la presencia de Dios. Recuérdenlo. La enseñanza del pasaje. En el pasaje Juan no dice que vio un templo que hace a Jerusalén actual tan especial. Ustedes saben, Jerusalén y su templo en este momento, por la fotografía y los videos que vemos. No habrá un templo. La razón por la que no habrá templo en el cielo es porque todos viviremos expuestos a la presencia de Dios. En el capítulo 21 de Apocalipsis 22 y 23 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Todo va a ser maravilloso.
De los versículos 3 al 5 podemos expresar lo siguiente, hermano. Primero, serviremos a Dios. El versículo 3 que leímos. Jesús es nuestro ejemplo final de servicio y trabajo. Y como fuimos creados a su imagen, fuimos creados para trabajar y servir de continuo. En esas dos citas, Juan 4:34 y 5:17, Jesús habla sobre su trabajo y su labor aquí en la tierra. Siempre trabajó. En segundo lugar, veremos el rostro de Dios, como lo dice el versículo 4, ¿verdad? El versículo 4. Entonces dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes de todos los escogidos y todos los salvos. En tercer lugar, reinaremos con Dios, el versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Conclusión, hermanos. Conclusión de la lección de hoy. Vida eterna es mucho más que ir al cielo cuando morimos. Este concepto incluye la vida que los creyentes tienen no solo en el cielo, sino ahora, en este mundo, en su relación continua y personal con Dios por medio de Jesucristo. Jesús vino para que por medio de Él nosotros podamos tener vida que es tanto eterna como abundante. La seguridad de la salvación eterna de nosotros es un elemento esencial para poder disfrutar plenamente de la vida ahora. Por tanto, los creyentes debemos hallar paz en la seguridad de la salvación y debemos testificar a los incrédulos para que reciban la vida eterna por medio de Cristo. Ahí está la obligación nuestra, predicar el Evangelio. Ya sabemos, hermanos, en esta lección quiénes no entrarán en la vida eterna y quiénes sí entrarán. Pero para que los que no saben entiendan que muriendo en una vida de pecado no entrarán en la vida eterna, cada uno de nosotros debe predicar el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. La vida eterna solo se encuentra en su Hijo Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El versículo completo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:16. Esta fue la lección de hoy, hermano. Hermosa lección. Que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, hemos estado en tu palabra. Hemos conversado sobre la vida eterna. Sabemos, amado Dios, quienes no entran en la vida eterna y sabemos quienes entran en la vida eterna. Todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador, todo aquel que pida perdón delante de Dios y acepte a Cristo como su Salvador tiene entrada a la vida eterna. Que podamos predicar este Evangelio, amado Dios, entre nuestra familia y nuestros amigos, para que se entienda que la palabra de Dios es clara, precisa en este aspecto. Gracias, Dios mío, por esta tu palabra y por esta escuela dominical. Oro y te doy gracias por todos mis hermanos en Cristo Jesús. Amén.